este vídeo voy a investigar la salsa más famosa del mundo, la salsa boloñesa. Y si te preguntas por qué, de pequeño era mi salsa favorita, pero algo cambió. Después de probar muchas versiones, sospeché que ninguna se parece a la original. Es esa salsa que todos hemos comido, pero nadie se ha parado a pensar si realmente tiene que ver algo con la original. Así que decidí investigarlo por mi cuenta. Empecé por lo más bajo que existe y fui subiendo nivel por nivel hasta llegar a Bolonia, la ciudad donde se creó, para cocinar la receta original con una de sus mejores chefs. Y lo que aprendí en este viaje va a cambiar para siempre cómo ves la salsa boloñesa. Pero antes de viajar a Bolonia hay que investigar la boloñesa del supermercado. Si quería entender en qué se ha convertido la boloñesa, tenía que empezar por donde empieza mucha gente, por un bote de supermercado. Esta es la boloñesa del supermercado que todos los españoles aman y me gusta porque tiene los ingredientes aquí, que me dice que un 60% es tomate, 10% carne de vacuno, 10% carne de cerdo, concentrado de tomate, azúcar, aceite de oliva virgen extra, cebolla, sal, almidón y correctores de acidez y ácido láctico. Mola porque vamos a poder comparar esta receta con todas las que veamos hasta terminar en Bolonia, donde se creó esta receta, que por cierto no le llaman boloñesa, ahí os lo dejo. Tenemos unos macarrones ya preparaditos, les he pegado un golpe en el micro. Estos macarrones, deciros que a las 3 de la mañana entran bien, ¿eh? Antes de probar los macarrones voy a probar primero la salsa de bote. Este es el nivel más bajo, ¿eh? Más industrial que esto no existe nada. La verdad es que es bastante grotesco comerse a cucharada la salsa boloñesa así. Esto hay que mezclarlo con pasta, así que vamos a probar esto. Bueno, macarrones, boloñesa, no me dice nada, tampoco me hace vomitar. Te lo puedes comer perfectamente si vienes un día de fiesta. El punto de la pasta, no os digo dónde está, si aquí o en Italia. De carne va más o menos bien, se ve como la cebolla aquí. Esto es lo que entendemos en España como una boloñesa. Lleva mucho tomate y un poquito de carne. Era la primera vez que probaba estos macarrones y sinceramente, por un precio de 5 euros. Y la pasta en sí te la puedes comer un día que te pille tonto, pero yo personalmente me niego a aceptar que esto sea la boloñesa original. Después de la boloñesa de supermercado, toca la boloñesa de franquicia. Y es que la Tagliatella es posiblemente la franquicia de comida italiana más famosa de toda España. Tienen horario ininterrumpido, por lo que he venido a las 6 de la tarde a ver si me dan de comer. Por cierto, es mi primera vez en la Tagliatella. No lo he probado nunca. A la gente le encanta. Y sinceramente, entre la hora y que era mi primera vez, no sabía muy bien qué esperar. Así que le pedí consejo al camarero. ¿Espagueti boloñesa tenéis en carta? Que me explicó todo muy amablemente, pero yo no sabía que... Me acabo de quedar loco. Yo no sabía que en la Tagliatella te servían bandejones así. Esto pesa 4 kilos. A ver, el precio son 17 con algo, casi 18 eurazos un plato de pasta. Entiendo que será como te lo ponen un poco rollo para compartir. De hecho, te dan hasta una pinza. Vamos por partes. Lo primero, tema carta. Tema carta puedes elegir boloñesa con cualquier pasta. Esto se lo tengo que preguntar a la chef de Bolonia, Elisa, que es de las mejores en toda la ciudad preparando la boloñesa, que es donde vamos a ir dentro de unos días. Porque tengo entendido que la boloñesa se puede servir con tagliatelle sí o sí. Y luego, si pones espagueti, como que te estás saliendo un poco. Macarrones ya ni te digo. Ahora bien, original rollo para la gente que le apetece venir aquí y pillarse la pasta que quiere, pues buena flexibilidad. Pero vamos a lo importante. Vemos la textura del... Uf, esto está muy líquido, ¿eh? Esto está muy líquido. Digamos que esta sería la boloñesa también un poco como la de supermercado, la que entendemos aquí, que es tomate, carne y un poco de cebolla. Yo voy a proceder a probarla. Huele bien. Me sabe muy dulce, excesivamente dulce. No tiene prácticamente carne, muy poquita carne, como veis, mirad. Prácticamente tomate, yo diría que un 80% tomate. La pasta no está mal, tiene una textura algo mejor que la anterior. El sabor de la salsa es un sabor como tomate. Yo diría que es como tomate porque no se aprecia el sabor de la carne. Tema acidez está bien, tema sabor me sabe más tirando dulce que salado. Punto a favor de este restaurante es que el horario es ininterrumpido. Puedes venir a la hora que quieras, cosa que está bastante guay. Si tengo que comparar este sabor con el de anterior, os va a sorprender, pero el sabor de la boloñesa anterior, la de supermercado, me sabe un poco más intenso y con un toque más profundo a carne que este. Este para mí me sabe a tomate tirando a dulce. Yo creo que la carne es como, parece carne de cerdo o no sé, incluso de pollo, porque no tiene prácticamente sabor, lleva muy poquito. Lo que sabe es lo que os he comentado, a tomate. De hecho, si tengo que elegir, me quedaría con la salsa de los macarrones a la boloñesa de supermercado y incorporaría esta pasta. Esa mezcla para mí ya sería una boloñesa, bueno, que estaría un poquito mejor, mejoraría bastante. Ahora bien, valoración personal, casi 18 euros por un plato de boloñesa así, la verdad que vamos a compararlo con los siguientes
siguientes sitios porque me deja un poco el pecho bastante frío. El siguiente nivel es un restaurante auténtico italiano, pero en España. Nonna Limone es el restaurante de moda auténtico italiano en Valencia actualmente. Y he venido aquí porque presentan un ragú a la boloñese con más de 72 horas de cocción. No me lo creo. Y para salir de dudas he quedado con el chef para que me explique esa receta. Vamos a ver qué nos encontramos. Y después de lo que habíamos probado hasta ahora, estaba muy contento porque por fin me daba la sensación de que nos estábamos acercando a una boloñesa de verdad. Maestro. Señor, ¿cómo estamos? Sergio, la cabeza pensante de ese ragú que he leído 70 horas. 72. 72 para ser exactos, Son 3 días. Vale, pues yo... Ojo, coloco. Aquí no vamos a parar. Vale. Aquí se va a seguir. Me han dicho, vente y es hora punta, ¿vale? Yo no quiero molestarte mucho. Vamos a ver la elaboración y cuál es tu secreto del ragú. Nosotros normalmente hacemos este tipo de producciones en nuestro obrador, nuestra cocina de producción que es Mama Pizza. Esta preparación justamente la servimos en este restaurante. Entonces yo voy a hacer una pequeña muestra de cómo lo hago. Vale. Normalmente hacemos producciones de 40 kilos. Vale. Pero voy a hacer 3. Vale. Solo. Pero que al final la elaboración sería... Es la misma prácticamente receta igual. porque todo es porcentaje. Al final nosotros hacemos 70% ternera, 30% cerdo y de ese 100% un 50% es verdura. ¡Wow! Entonces todo está pesado por regla de 3. Y el ingrediente más importante de todo es el tiempo. 3 días de cocción lenta, que los caramelos hagan toda su magia. Vale, ¿Vale? perfecto. Me encanta. Primero empezamos con el sofrito, Vale. ¿Ahí qué tenemos? cebolla y tomate. Un Vale. sofrito básico. Una vez el sartén está caliente, un poquito de aceite para que deslice. Vale. Aceite de oliva. Sí. Para adentro. Esta es la única parte que cocinamos rápido de toda la preparación. Vale. Dejamos que dore un poquito. Vamos preparando las carnes por aquí. Con el carnicero me preparó este par de bandejitas que le conté que me venías a visitar. ¡Ah! Y ya tú ya lo tienes todo grameado. Todo está y medido. Los porcentajes siempre son iguales y luego simplemente metes más kilos y ya está. Exacto. Vale. Pero bueno, nosotros hacemos 40 kilos para tener que hacer una vez a la semana solo. Claro. Cuando empezamos a tener todo del mismo color, por decirlo así, que la cebolla ya se clarificó un poco, pasamos a sofreír la carne. Vale. Primero el cerdo porque es lo que tira más grasa. Vale. La desmenuzamos bien primero. Y una vez el cerdo ya lo desmenuzamos, vamos con la ternera. Y mismo proceso, lo desmenuzamos igual. Vale. La verdad se me hace súper raro hacerlo en esta olla tan pequeña. Porque normalmente la mezcla es así, ¿sabes? Lo mezclas como si fueras a nadar, ¿no? En él, Sí, directamente. claro, directo. Ya aquí empiezan los olores. No, ya huele a que alimenta, ¿eh? desprender, sí. En este punto que no está completamente sellado, a mí me gusta agregarle un par de cosas. Primero, salar. Vale. Aquí es importante salar. Un poquito de sal. La sal también te ayuda a que se termine de deshidratar. A ver, Otra a ver, parte a ver. que es importante en este ragú para nosotros Ok. es la incorporación de las hierbas frescas. Ok. ¿Aquí Esto qué es tenemos? orégano fresco. ¡Uy, cómo huele! Incorporamos 2 hojitas de romero y una manita de albahaca entera. Esto va soltando ya jugos, ¿eh? Sí, Va los soltando propios jugos jugos, de ¿eh? las propias carnes y la verdura misma, que suda. Esto ya así, sin tomate, yo me lo comería ya, ¿eh? Te lo digo. Vienen 2 trucos que yo le meto ahora. Ok. ¿Dirías que están dentro de la receta original? No. ¿O esto es tuyo? No están dentro de la receta original. Vale. No solo que es solo mío, sino que yo sé que no es original. Pero Vale. ¿A ti te es gusta? mi Y- versión, sí. es tu versión. Es como Vale. el tema del apio o el celery. Todas sí, las familias apio, es verdad, le ponen apio. le ponen apio. Nosotros aquí decidimos no ponerle por un tema de gusto personal. Luego hay otra preparación que nosotros hacemos para el ragú y Vale. empieza aquí. A ver si no nos queman las cejas. ¡Oh! Ajo, ¿no? Sí, se llama ajo escalfado. Y que luego lo Y tengo haces aquí. un mega puré de ajo, ¿no? Es una pasta de ajo. Una pasta, toda la esencia del ajo. Ajo y aceite. Ajo y le has solamente. puesto exacto, y aceite de oliva. Normalmente es lo que te digo, a las recetas grandes ya tiene su medida de ajo. Esta como la estoy adaptando, voy al ojo, voy Vale. al arte. Vale. Dale. El olor de ajo es impresionante. Ha cambiado por completo, ¿eh? ¡Qué maravilla, chaval! 1 litro de vino. Ok. Un poco de vino tinto. Me gusta, Sergio, porque me estás diciendo la receta con pelos y señales. Una, mola porque la gente puede probar a hacerla en casa, lo Claro. primero, para que podáis hacerla en casa, si no venís aquí a comerla, y también para que yo la pueda comparar, porque cojo el vuelo a Bolonia en unas horas, Ah, bueno. ¿vale? O sea, que de aquí voy a comer la otra. Claro, vas a la casa de Voy a la boloñesa. casa, exacto. Entonces, vamos a ver qué ratios ponen ellos. Luego vamos con un tomate cocido que hacemos nosotros a partir de tomates muti. Nosotros le agregamos aproximadamente medio kilo de tomate para 3 kilos de carne. Y este tomate lo reducimos nosotros antes por 4 horas. Y luego nada, volvemos a incorporar, esta vez ya bajo el fuego. Ok. No quiero que los azúcares, que es lo más delicado de todos los procesos, se me quemen.
Vamos a probar tú y yo de sal y de pimienta, a ver si le falta. Me parece bien. Y nos vamos al horno por 3 días. Esto es solo sal y pimienta. Ok, ¿vale? Ten en Sal, cuenta que está pimienta muy y ya está. caliente. Oler huele muy bien. Huele a vino todavía porque no se ha evaporado, pero me falta un poco de sal. Le falta un pelín de sal, sí. Sí, pero el saborcito ya se va apreciando, ¿eh? Vale, la vamos a pasar ahora a la bandeja, ¿vale? ¿La pasamos allí? Sí, vamos. Vale. Se me cae esto y arruino lo del día. Mira cómo se ve esto, ¿eh? Así, ahora vamos a la parte del confitado, que yo lo llamo. Vale. Prácticamente es como confitar o como pochar esta carne a baja temperatura durante mucho tiempo. Y directamente al horno. Directo. 72 grados con un poco de humedad para que no se nos lo seque. Muy buena. Tiempo infinito porque son 3 días al final de cocción. Son 3 días, ¿eh? Es que suena loco, ¿eh? 3 días, ¿eh? Pero luego mira, A ver. después de una bandeja así, sale esto. Ostras, sí que ha bajado, ¿eh? Pero es denso como si fuese caramelo. Ah, esto hay que probarlo, ¿eh? ¿Lo quieres probar? Hombre, no. Hombre, aquí yo con los dientes largos. Por ejemplo, yo ahora llego al restaurante y te digo, tagliatelle al ragú. Marcha. ¿Cómo? Marchando. Lo primero, escogemos nuestra tagliatella. Vale. Esto es una tagliatella casera, fresca. Oh. Lo bueno de esta pasta es que tiene un trabajo tan fina que se cocina en 2 minutos. Ok. Entonces nos da a nosotros mucha versatilidad, es muy rápida. Wow. Nuez de mantequilla. 2 cucharadas de ragú, 1 cucharada de demi-glace y media cucharadita de tomate. Ya eso no hay que hacerle nada, que el calor haga su magia. Ya pasaron los 2 minutos de la pasta. Le incorporamos un poco de agua de la pasta y la pasta. Y aquí es dejar que se incorpore todo. Y el emplatado. Es muy básico, Vale. como lo haría una nona. Ok. Cogemos todo el tagliatelle, tratando de coger siempre pues un poquito de salsa y toda la pasta o la máxima pasta en un solo nido. Wow. Ahí está. 1 cucharada de ragú aquí encima y por supuesto la segunda cucharada de ragú que ponemos la damos aquí aparte. Ok. El extra, ¿no? Ya te lo explico en la mesa por qué. Ah, vale. Este Esto es nuestro sería- tagliatelle al ragú boloñese, cocido por 72 horas. Y luego siempre que vas a comer en Boloña o en cualquier parte del mundo a la casa de tu nona, siempre te va a dar más ragú aparte. Así que ahí Entonces está, ¿no? nosotros siempre ponemos un poquito más de ragú. Bueno, Aquí la creación. lo bueno de esto es que se come muy fácil. Se come fácil, ¿no? A ver, chas y aparezco a tu lado, ¿no? Tal A ver, cual. vamos a probar. Bueno, Muy fácil. qué gusto de hacer esto, ¿eh? Con el creador, ¿eh? A ver qué tal. Salud, brother. Salud. Mamma mía, mejor mamma mía. No sé qué tenemos que hacer para que supere este sabor, ¿eh? Yo creo que me quedé un poquito corto de queso. ¿Ah, sí? Pero mira, siempre tenemos aquí La Vespa. la vespa con queso. Se agradece un poquito de parmesano encima, ¿eh? Sí, le da un toque, ¿eh? Pero espera un momento, yo necesito darle otro tiento. Pero vamos, nada que ver con el de la olla, ¿eh? Tiene una textura... Por eso me gusta que lo prueben antes de entrar al horno. Para que notes ahora la diferencia de los 3 días de cocción. No le hicimos nada, no le agregamos nada, solo tiempo. Tiene un sabor concentrado, pero concentrado, tío. Está cremoso, está meloso, está espectacular, ¿eh? Y la pasta, ¿qué tal? Aquí puedo pillar la pasta perfecta. La pasta no he dicho nada, pero está perfecta. Aquí puedo meterle un Sí, tiento, claro, ¿no? esto es tuyo. Puedo meterle aquí un remojo, Así. ¿no? Eco. Esto. Eso. Wow. Eso lo quiero hacer yo también. Tiene que estar muy bueno. Está increíble, ¿eh? Nada que ver con lo que hemos probado anteriormente, ¿eh? Este ragú está de 10. A mí me gusta con el extra, ¿eh? De la nona, ¿eh? ¿Qué quieres que os diga? Perfecto de Se te sal. está quedando un poquito seco o tal. Una El toque. cucharadita. Sí. Pues con esto, directo a Bolonia. A mi vuelta me dejo caer y te digo qué tal estaban los que probé allí. Muy bien. Eso me A encantaría. ver cuáles son las diferencias. Y que te dejes entrar a la cocina a ver cómo lo hacen. Exacto, te voy a dar el secreto de ellos. Claro. Yo el tuyo no lo voy a decir, por un módico precio, no se lo digo a ellos. Bueno, Sergio, millones de gracias por dejarme pasar la cocina en hora punta y brother. quien quiera verte que se deje caer por aquí. Ahí Y estoy que- siempre. Y que pruebe el ragú de más de 3 días. No me lo creía, ¿eh? Te prometo que no me lo creía. Sí. Qué barbaridad. Al final el tiempo, y lo he aprendido justamente en Italia y en la zona de la Emilia Romagna, el tiempo puede ser el ingrediente más importante en cualquier preparación. Qué locura. Mi brother, bienvenido de vuelta cuando quieras, ¿eh? Por cierto, chicos, en este viaje Trade Republic colabora conmigo y ya estáis viendo que no paro de usarlo en todo lo que estoy pagando. La cuenta de Trade Republic va súper bien, ya sea que estés en Japón, en Italia, como estoy yo ahora mismo, o en Corea,
porque te evitas de comisiones raras. Yo ahora estoy en Italia, en Europa, pero donde mejor funciona es fuera de Europa, ya que la tarjeta de débito aplica el cambio de visa sin comisión extra. Me viene bien cuando viajo porque me simplifica las cosas, o pago con el teléfono móvil o con la tarjeta de débito. Lo veo todo desde la app, no me complico y además la tarjeta no tiene ningún tipo de plan mensual. No es solo para viajar, es una cuenta con IBAN español normal y corriente. Puedes hacer nóminas, domiciliar recibos, hacer un Bizum, hacer transferencias. Si necesito efectivo es tan sencillo como ir a un cajero y sacarlo. Por encima de 100 euros es completamente gratis y por debajo te cuesta 1 euro. Y lo que más me gusta de la cuenta es que la cuenta genera intereses, un 2,02 TAE abonado mensualmente, lo que significa que tú la cuenta, el dinero que tienes en tu cuenta va generando un interés sin tener que hacer nada. Con el dinero que está generando me voy a pillar o un café o un plato de pasta aquí en Italia. Así que si viajas mucho o quieres una tarjeta para usar fuera sin comisiones, te dejo todo en la caja de descripción, en el link fijado o en este código QR que tienes aquí, le das y te lo descargas. Abres tu cuenta en 5 minutos y empiezas a disfrutar de ese interés. Destino final, Bolonia, donde se originó, donde se creó la salsa boloñesa, el motivo de este vídeo. Aquí es donde vamos a salir de dudas si realmente lo que se vende por ahí es lo original. Para ello voy a ir a una de las mejores trattorías italianas en el centro de Bolonia, Trattoria Damé. Su chef Elisa me está esperando para preparar en conjunto el ragú. Bueno, yo lo voy a ver y lo voy a probar porque no quiero meter la mano para no estropearlo. Toda Italia coincide en esto. El mejor ragú y el mejor tagliatelle ragú, lasaña o tortelloni en brodo lo tienes que comer en Bolonia, no hay duda de ello. Así que si queríamos saber la receta original, es aquí, punto final. Vamos a conocer a la chef. Estoy nervioso. Pero antes un paseíto por aquí. Está muy bonito esto de Neptuno y el torreón ese gigante. ¿Os imagináis en aquella época toda la ciudad con esos torreones? El tema es que está la persiana aquí bajada y me sabe mal tocarle a la puerta, pero hay gente ahí, claro. Voy a quedar a lo mejor como si fuese un indigente pidiendo algo. Voy a saludar. Chao, chao. Ah, me dice que pase. A ver, a ver. Y entonces llegué al último lugar de todo el vídeo, bastante nervioso y con la sensación de que justo ahí estaba a punto de encontrar la versión más auténtica de todas. Deciros, estoy con Elisa, 90 años casi llevan funcionando y ya es la tercera generación. Estar aquí junto a ella para mí ya es un honor. Mil gracias, Elisa, por, mío. Por dejarme ver esta receta milenaria. Y tengo muchas ganas porque la gente está, creo, un poco confundida, sobre todo en España. Ya no solo en España, en todo el mundo. En todo el mundo, vale. Me ha dicho, spaghetti bolognese, eso no existe, eso no... No, questa è la prima regola. Gli spaghetti alla bolognese è un'invenzione. Vale. Non esiste, perché so che è più difficile fare la tagliatella. A Bologna c'è solo la tagliatella alla bolognese, quindi con il ragù, quindi alla bolognese, vale. Che adesso vi vado a spiegare come si fa. Vale, perfetto. Okay. Tengo muchas ganas. Ogni ragù è chiaramente cambia, perché ogni ragù è legato alla tradizione, no? Quindi la tradizione è famiglia. E in ogni famiglia c'è una sua ricetta. La mia personalissima cambia rispetto a tante altre. Ok. Però è buona. Vale. Quindi vale, il risultato seguro. è quello che conta. Vale, perfetto, Okay? perfetto. Vai. È semplicissima. Sedano, carote e cipolla sono 3 parti animali, diciamo, quindi sono 2 di maiale e 1 di manzo. Se ve espectacular, parece que no tiene maduración, ¿no? No, assolutamente. Pero se ve súper bien. Però è una parte molto, molto, come vedi, ossigenata. E adesso ti vado a spiegare che cos'è. Qui abbiamo la pancetta del maiale. Perfecto. Lleva la grasa, lleva todo lo que es la panceta del cerdo. E qui abbiamo un'altra parte di maiale che è il coppone, quindi sempre una parte comunque grassa, presente, e il diaframma di manzo, molto carica, molto sanguigna, ed è un po' quello che mi differenzia rispetto a tutti gli altri ragù. Ultimo ingrediente è triplo concentrato di pomodoro. Olio extravergine, basta. Qual è il segreto del mio ragù? È il tempo. Ok. In questo caso noi facciamo quantità molto importanti. Il mio ragù cuoce 12 ore. Wow, 12 horas mínimo. In fuoco. Nel fuoco bassissimo. Ok, è una fiamma piccolissima. Vale. Chiaramente in casa non si fanno queste porzioni. Claro. Mi bastano anche almeno 4 o 5 ore, ma vale. Almeno 5 ore. Vale, la gente mínimo 5 horas, vale. Okay? Vale. A casa posso superarlo. Vale. Qui perfetto. dentro 12 ore. Vale, Ok? vale. Vai, cominciamo. Venga.
L'olio non deve essere mai poco. Allora partiamo e andiamo ad accendere il fuoco, deve essere un fuoco vivo. Vale. La prima parte, che è quella con le verdure, va rosolata come tutto molto bene. Muy importante, mínimo unos 20 minutos, media hora de el sofrito. Sì, Mínimo. sì. Chiaramente per le quantità. Lo senti dall'odore, impari a sentirlo dall'odore. Di sicuro hai un riferimento, che la cipolla deve essere trasparente, quindi Ok. la cipolla nel momento in cui è trasparente è pronta. Vale. Primo elemento che è fondamentale è la pancetta. Vale. È quella che ci aiuta ad avere la parte grassa Ok. animale, quindi lei rilascia tutto il grasso, Vale. ok? E la andiamo a tostare bene, ok? Ok, in questa fase è l'unico momento dove io vado a stressare la carne, quindi la vado a mescolare. Dopodiché non deve essere mai toccata e ti spiego il perché. Come avrai notato, viene macinato in maniera molto grossa. Questo è importantissimo. Es muy importante que el picado sea grueso. Sì, come riferimento ti posso dire che noi usiamo il 12. Non so se in Spagna Sí, sí, sí. è una più o meno al largo del genere, no? Ma lo vedi? Sí, 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 sí. Lo vedi che è grosso? Se aprecia que es trozo de carne bastante. No lleva doble picado, que eso en España se No. hace muchas veces. No, perché sennò quello è un macinato diverso. Non è. Vale. Deve essere grosso perché il tempo di cottura è talmente lungo che io voglio che la grana della carne rimanga persistente, che la textura ci sia. Aún notes un poco de firmeza cuando muerdas. Assolutamente, deve essere persistente, presente in bocca. Ok, la carne vedi che ha cambiato colore? Sí, 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 sí. Andiamo ad aggiungere, Vale, qui abbiamo il manzo e l'altra parte del maiale. vale. Aquí hay algo de ternera con un poco de cerdo. Elisa, ¿cuál crees que es el error que la mayoría de gente comete al realizar un ragù? Allora, sicuramente è mettere l'aglio, Ajo. che ho paura che in Spagna... Yo te iba a decir, a mí Ho paura che in Spagna... en España le gusta mucho el ajito, ¿eh? lo so, Sì, però qui non ci va. Soprattutto, quindi non ci va assolutamente. Nada de ajo. No. Nada de ajo, vale. No, assolutamente. Un altro errore è appunto la macina sottile, invece questo è il secondo errore. Il terzo errore, questo capita anche a Bologna e capita anche in Italia e capita in tutto il mondo. Ora, per me il ragù alla bolognese, la protagonista, ma come vedrai, è la carne, non è il sugo. Molti usano la salsa. Y no tiene que ser salsa de tomate. No, Oh. si usa il triplo concentrato. Y basta. E basta, perché Wow. il protagonista è la carne. Ecco, vedi che adesso vengono fuori anche i liquidi, no? Della carne. Sí, sí, sí. Lascia- Que tiene un colorcito como Esatto. de la grasa. Lei sta iniziando a far uscire i suoi liquidi, sempre li andiamo a mescolare il meno possibile, giusto perché si deve unificare. Volendo possiamo anche chiudere per un attimo con un coperchio per... Voy a tapar un poco para que Esatto, sube perché un poco fa. más. Vale, esto lo tenemos, ¿eh? Eccola. Esto ha cambiado por completo, pero completamente diferente. Ora andiamo ad aggiungere il triplo. Ok. In Spagna, come Sì. in tutta Europa, probabilmente il triplo è No difficile. tenemos. Non lo teniamo. No. Va Nosotros- bene il doppio. Yo ni sabía que había triple. O sea, me acabo de enterar que hay triple concentrado. Yo en España tenemos el doble de milagro, este no lo conocía. Madre mía, es como si fuese una crema directamente, ¿eh? Concentrado Questo è máximo. proprio triplo concentrato. Wow. Me fascina que no lleve más tomate. Es algo que no termino de asimilar, ¿eh? Vedi? Già cambia Claro. colore. Uy, eso me gusta más. E adesso magia. Abbassi la fiamma, Se tapa, finito il ragù. no puede ser. E adesso lasci fare a lui. Fiamma bassissima, Muy bajo, pochissimo. 12 horas. Per voi 12 ore quando è veramente una quantità importante, perché Vale. sennò rischi di bruciare, no? Vale. E Vale. adesso andiamo a... Ahora esto ya la receta ya estaría. Ahora simplemente tiempo. Sì, 4 ore, Como minimo. 4-5 ore e il ragù bolognese è pronto. Saliamo alla fine. Ok. Andiamo a mettere il sale alla fine. Y luego lo salteáis
en sartén con la Tagliatella. y fin. Non avrai bisogno di aggiungere altri grassi, non hai bisogno di aggiungere il burro, il coso. Tutto, Esa es la diferencia, eso lo he visto yo en España, ¿eh? tutto quello che ti serve è già qua, non hai bisogno di nient'altro. Adesso lo assaggio per vedere se va bene. Ah, vale. A probarlo para ver qué tal está de sal. Perfetto. Deve essere, è proprio pieno. Ti riempie la bocca e senti proprio questo sentore veramente di carne dove senti che è la protagonista. Yo quiero probarlo. Certo. Ha cogido una cucharada, la he visto con cara de felicidad y digo, dame un poco, por favor, Elisa. Estoy aquí mendigando. La original, la auténtica. Com'è? No puedo hablar. Me encanta la textura de la carne. È tutta lì la differenza. Muerdes, tiene textura, se rompe, tiene un equilibrio en tomate, punto de sal perfecto, acidez correcta. Esto es otro nivel, Grazie otro nivel, mille. otro nivel. Grazie Buonissima, mille. buonissima. Adesso andiamo a assaggiarlo con le tagliatelle. Sì. Vai. Ma è anche una cucina fortemente legata alla contemporaneità e alla stagionalità. E quindi io non parlo mai di una cucina chissà, però credo tantissimo in quello che è un po' nella evoluzione di un piatto legato alla tradizione, ma riportata nel 2026. Difatti quando mi chiedono che cosa siamo, dico sempre noi siamo una trattoria, ma del 2026. Quindi con un criterio ben preciso, con una stagionalità e quant'altro. Oggi ti farò assaggiare sì la tradizione, Ok. ma qualcosa che ti porta ai tempi d'oggi. Ok. La tagliatella e i tortellini, quelli saranno intoccabili. Eso intoccabile, Perché su vale. quello non si discute. Vale. Ma sul resto fammi giocare e vediamo se ti piace. Ah, Ok? me gusta, me dejo sorprender. Vai. Perfecto. Ok, allora che cosa succede? Questa è una grande tradizione. Innanzitutto anche qui c'è una differenza, ma come tutto, no? Questo è uno tra le migliori mortadelle in assoluto di Bologna. Parliamo di artisan quality. Senza pistacchio. Senza pistacchio, perché anche quello in realtà non è bolognese, cioè nel senso esiste, ma da noi a Bologna No, non è essenziale. non si mangia tendenzialmente la mortadella con il pistacchio. Wow. Questo è veramente un grande classico della cucina bolognese, parliamo della crescentina. Ah, crescentina. È un pane fritto, ok? Questo più questo, io dico sempre... La combinazione io dico- ganadora. Perfetto, io dico sempre perché qui sei a Bologna. Ok. Ma se invece andiamo ad abbinare quelli che è uno dei miei piatti storici, quindi i gelati al formaggio, stracchino, robiola, gorgonzola e fichi caramellati. Wow. Quindi adesso cosa fai? Prendi una crescentina, ¿Una crescentina? prendila, Vale. Joan, crescentina. Pilla. fetta Fuori. di mortadella, Una de mortadela. Ok. Vale. Esatto. ¿Así o más? un po' di gelato, va benissimo anche così, un po' di gelato al gorgonzola. Vale. El gelato. Pilla gelato. Un poquino. No, un po' di più, non aver paura, vai, no. vai, un po' di più. Un poco de pío, sin miedo. Sí. Ostras, sin miedo al éxito. Un po' di confettura di fichi. Ojo, perdón por esto que estoy haciendo. Elisa, Non ti perdóname. preoccupare. Perdonami Ok. por esto. Ok, ora mangia. Questo è un gioco che ti riporta, io ti sto facendo una tradizione ma la porto contemporanea, quindi lavoro con le temperature, con le consistenze. La temperatura es increíble. La confitura de higo es espectacular. Quindi- Está buenísima. Questo è quello che io intendevo prima. Mi va benissimo la tradizione, la rispetto, però ho bisogno anche di creatività. Wow. Ok? Esto es redondo, porque solo con estos dos elementos ya es un caballo ganador. Certo, sei a Bologna. Es Bolonia, pero si le pones el heladito con esa textura, que además también te da un poco más de jugosidad, con un poquito de la mermelada, le da un toque de 10. Y Exacto. aparte me gusta mucho porque tu cocina al final mantienes la esencia tradicional en el Absolutamente. buque insignia de el ragú y el tortellini, y aquí juegas Esattamente. con los mismos sabores. Come in questo piatto qua. ¿E questo carciofi? Questo è un carciofo classico alla romana, quindi viene fatto un carciofo cotto esattamente come viene da ricetta tradizionale, ma
La mia seconda cucina preferita al mondo è la thailandese. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un carciofo alla ramana, ma abbiamo fatto una salsa al cocco che ricorda la tom yum come zuppa, la classica zuppa al cocco thai. Abbiamo fatto un fondo di verdure, quindi siamo andati a stringere i succhi delle verdure, una cialda alla tapioca e un crumble al pepe. Mi va benissimo la tradizione, io te la riporto, ma mi fai divertire. No, no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con... O sea, es otro concepto. Questo tagli il carciofo Ok. e poi col cucchiaio Ok. andiamo a prendere tutti gli elementi. Ecco, Vale. una cosa a cui io tengo tanto con i miei piatti, quando li studiamo c'è sì un'importanza dei singoli elementi, ma il risultato è l'insieme. La textura de la alcachofa es espectacular, ¿eh? ¿Vale? Yo voy a coger todo, ¿vale? Y Exacto. voy a coger también... ¿Puedo Esattamente. tener Sul finale ti mangi como la una cialda. fantasía, ¿no? Como una Exactamente. fantasía, ¿vale? Huele a verduras bastante, ¿eh? Huele como un Sí. concentrado de verdura, ¿eh? Sì, il fondo di verdura, io amo Sì. molto i fondi, Está espectacular. È La sem- alcachofa está espectacular. Creo que lo que más me gusta es esto de aquí, ¿eh? Vedi, anche la... ¿Cómo está esto, chavales? Si la gente viene aquí, esto lo tienen que probar. ¿Lo tienes siempre? No, io cambio Solo stagione. temporada. Ah. Fra 10 giorni ricambiamo di Ah, nuovo. qué pena. Qué pena porque este plato está muy bueno, muy bueno. Si os gusta la alcachofa, combinaciones de texturas, la cremosidad de la base está de 10. Este está espectacular. Los entrantes de momento espectacular. Tengo a mi amigo Joan, que es la persona que más boloñesa come en el mundo, ¿vale? Él todos los días... ¿Cuántas veces a la semana comes pasta boloñesa? De 4 o 5 De- veces. Boloñesa, yo como boloñesa lo que nosotros llamamos boloñesa. Lo que tú... Hoy vamos a ver qué es para ellos la boloñesa y qué es para nosotros. Estoy nervioso, estoy un poco excitado. Vamos a probar esto de aquí, ¿vale? Esto Vamos de aquí allá. es el tortellini in brodo. ¿Has probado alguna vez el tortellini in brodo? No, nunca. Vale, pues esto lleva una pasta rellena de carne de cerdo, mortadela, jamón, o sea, prosciutto, el jamón serrano aquí de Italia, pimienta, sal y luego un caldo que es el que estaba haciendo en la cocina, que tú no lo has visto, pero lleva el caldo unas 12 horas de cocción. Se ve espectacular. Vamos a probar el primero el caldito, caldo. ¿no? Sí, primero el caldo. Muy ligero. Sabroso, ¿no? Muy ligero. Está rico, está rico. Creo que me gusta más el caldo de cocido español, pero creo que la clave es cuando metes el tortellini, ¿eh? Vamos a meter el tortellino. Vamos allá. Que cambia la película, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? Se nota el saborcito mortadela, ¿eh? A mí me mola, me gusta el tortellini in brodo, pero aquí no hemos venido a comer tortellini in brodo. Yo quiero que saque el ragú. Mi boloñesa. Sí, sí. Se dice que no te escuche la chef decir boloñesa, ¿vale? Di ragú a partir Vale, de vale, ahora. vale, vale. Llegó el momento. Aquí se decide todo, ¿vale? Todo lo que hemos hecho, toda la investigación va a terminar aquí. Ahora sí. Ahora sí, después de haber probado supermercado, franquicia, la auténtica, pero en España, ahora toca la auténtica oficial de restaurante, trattoria emblemática dentro de la guía Michelin. Han traído la cazoleta, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti meterle manos a la Ahora cazoleta? sí. Amigo, ostras. Un poquito de quesito, ¿no? Sí, va, te pongo yo, va. Venga, vamos allá. Luego con la lluvia. Qué bueno, ¿no? Fua, estoy... Esto es Huele diferente, ¿eh? Huele diferente, tienes razón, huele diferente. Vale. Vamos allá. Lo primero que percibo es que, pese a que no lleva casi tomate, lleva una salsa contundente, ¿se ve? Mira qué textura tiene. Yo nunca había imaginado... Voy a coger este trocito de carne, que yo lo he probado ya en la cocina. Prueba conmigo la carne. Buah. Y me dices que las boloñesas que tú te comes entre semanas sí saben igual, ¿vale? Tiene pinta de que no. Vale. ¿Ves? Mira, trocitos de carne. ¿Vamos? Va. Qué densidad, textura ¿eh? más diferente, ¿eh? Parece entre como es que para mí es una carne cocida a baja temperatura de algún guiso español. ¿Sabes cuando pillas esa carne de cerdo, carne de ternera a tacos y la cocinas mucho tiempo? Me sabe a eso. Bueno, la textura por lo menos, ¿eh? Ahora le metemos con el mandangón, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy nervioso, Yo ¿eh? estoy nervioso. Yo estoy muy nervioso, ¿eh? Vale, salud. Nada que ver, ¿eh? Acabas de comer salsa ragú por primera vez en tu vida. Estoy pensando ya de quedarme aquí. Acabas de comer salsa ragú por primera vez en tu vida, ¿eh? Parece una falta de respeto comparar ahora mismo esta salsa con cualquier otra que he probado en mi vida, ¿eh? Con mucho respeto hacia todo lo que he comido, pero eso es otro nivel. Buah. Esto tiene... Mirad cómo se ve. Tiene una textura increíble, la pasta perfecta, pasta fresca. Se queda todo el ragú integrado con la misma pasta. Le ponen un poquito de agua de cocción, un poco de la grasa. Como amante de la salsa boloñesa, qué diferente, del ¿eh? ragú que has comido en tu vida, ¿qué opinas? ¿Qué tienes va, que qué decir va. a la gente cuando que está en su casa, que hay mucha gente como tú que come todos los días salsa ragú boloñesa?
Comemos salsa. Salsa, ¿no? Ahora esto, Ahora esto es otra cosa. esto se acaba de abrir un mundo aparte. Se han abierto De las lo aguas, que- ¿no? Sí. Dudo que haya en algún otro sitio de Italia que puedan superar esta salsa ragú, como lo que todo el mundo conoce como salsa boloñesa. Creo que hemos cumplido la misión de investigarla y ver los orígenes. Qué mejor manera que aquí. Es que mira esto, ¿eh? Es para mí la mejor salsa ragú que me he comido en mi vida. Creo que diferencia. es con diferencia. La mejor que me he comido en mi vida. No tiene sentido. Buah. Esto de aquí no tiene nada que ver con el ragú, pero el Lisa ha dicho que lo tenía que probar. Un marimontaña me ha sacado pulpeiro y aquí unas costillas de cerdo a baja temperatura que viene acompañado con un jugo de limón para limpiarte la boca. Lo primero que voy a hacer va a ser empezar por el cerdo. Se ve que me da miedo comérmelo, ¿vale? Porque se ven espectaculares. Es una costilleta a baja temperatura. Mirad, mira cómo chorrea. Madre mía. Esto es increíble. Huele a romero espectacular. Voy a coger un poquito de la patatina. A ver, que lo prueba primero. No es patata, es apio. Una cremita de apio con mermelada, costilla. Esto es otro rollo, ¿eh? La carne de cerdo es un espectáculo. Toque dulce, la cremosidad del puré y luego sabe mucho a romero, a especies a tope. La carne se deshace. Esta costilla es alucinante. Mirad eso qué bonito. 10. Y en esta vertiente tenemos una pata de pulpo a la brasa con funghi porcini y un puré abajo en la base que no sé de qué es y te lo voy a decir ahora mismo. A mí me da que es calabaza. Así es, buenísimo. Esto parece una demi-glace. Es un caldo concentrado de funghi, de la misma seta. Esto de aquí no sabría decirte qué vegetal es, pero va frito. No sé si es, ¿cómo se llama la hoja verde que recubre el brócoli? Se me ha olvidado. Aquí en Italia lo usan mucho. ¿Radicchio? ¿Puede ser? ¿Es eso? Voy a probar el pulpeiro, ¿eh? Pata de pulpo, creo que no falla en ningún sitio. En España las tenemos espectaculares. Aquí más de lo mismo, está de 10. Tierna, bocao, alucinante. Y la combinación de sabores junto con el funghi porcini me flipa. Ahora bien, si tengo que elegir entre la pata de pulpo que me flipa o las costillas, elegiría las costillas porque la textura es increíble. Pero de todo el concepto, el ragú. De hecho, yo vendría aquí y me pillaría 1 o 2 platos de ragú. Voy a petar. Ahora sí, después de esta experiencia, de este ragú, me ha hecho plantearme y ver la pasta de otra manera, sobre todo la pasta boloñesa. Qué experiencia.